I've been listening to Spanish in my car every day. Estaba escuchando español en mi carro todos los días. I understand a little bit more now, Entiendo un poquito más ahora, but I'm sorry I can't yet preach in Spanish. pero perdónenme que todavía no puedo predicar en español. I come to you today feeling like I need to give my input into leadership. Vengo a ustedes para poder dar un poco de lo que yo puedo dar de liderazgo a la iglesia. And I want to confess a little bit of how I've felt the last 6 months. Quiero confesar un poco de mi sentimiento los últimos 6 meses. 6 months ago, the leadership of Valley Park Hace 6 meses el liderazgo de Valley Park approved a vision to function, to work together as one, regardless of our language differences. El liderazgo aprobó una visión de poder trabajar juntos las 3 iglesias sin importar el lenguaje. Our leadership was unanimous. Nuestro liderazgo era unánime. Our Filipino congregation was unanimous and encouraged. La congregación filipina también está unánime y aprobó la visión. And of course, many of you then have gone through a difficult last 4 months. Y también muchos de ustedes han pasado unas 4 meses bien difíciles. When we started our service in May 18th, the first service, Cuando empezamos el primer servicio el 18 de mayo, I was excited that we would be able to build a strong leadership in our church quickly. estaba emocionado en poder crecer un liderazgo fuerte en la iglesia. Yeah. So we've had 4 different preachers come. Hemos tenido 4 predicadores diferentes venir. I've spent a lot of time getting to know those preachers or talking to people who knew them. He pasado mucho tiempo platicando con los 4 predicadores y con otras personas que los han conocido a ellos. And I think although they're nice, they've all been nice pastors, I've been a little discouraged. Y todos han sido buenos pastores y buenos predicadores, pero no estamos satisfechos. Part of my desire was to find somebody who would give leadership and take ownership, and I wanted to see that happen by the end of August. Que para finales de agosto él tenía el deseo de poder ya tener alguien que tuviera poder tomar el liderazgo de la iglesia, y hasta el momento no se ha podido dar. And in a way, I feel like though we've invited both churches, Filipino and Spanish speaking, into one church, I've neglected my responsibility as a pastor. No he tomado, como pastor, no he atendido las necesidades de las 2 iglesias para poder poner un liderazgo en las 2 iglesias. Yeah. A few weeks ago in a men's Bible study, Ray said, I think I'm a member of this church, but I don't know. Hace una reunión que tuvimos, yo dije, yo creo que soy miembro de esta iglesia, pero todavía no estoy seguro. So who's failing to communicate? ¿Quién está fallando en la comunicación? It's me. Es él. So if God leads us a pastor in 1 month or 1 year, Y si Dios nos da un pastor en un mes o en un año, I need to start talking. él tiene que empezar a hablar. And I hope this works today. Y espero que esto funcione este día. I've given you a 2-page outline. Se les ha dado un escrito de 2 páginas, 2 or 3. Well, the 3rd page is a sample discipleship program. Okay. So you've got 2 pages, front and back. And ¿Alguien no lo tiene? ¿Todos lo tenemos? Sí. yeah. Okay. Does everybody have it? Okay. This is way more than I ever give anybody on a Sunday morning. Esto es más de lo normal que le doy a cualquier miembro un domingo en la mañana. I was going to give you 7 pages. Si nos iba a dar 7 páginas para estudiar. If you want to read those pages, Hewitt has them. Si las quiere leer, allá las tiene. And thank you, Manny and Sam, who spent
all day yesterday translating what I wrote into English, Gracias. from English into Spanish. Gracias a Manuel y a Samuel por haber traducido todas estas páginas del inglés a español. And I want you actually to read it during the week. Y me gustaría que lo lean durante la semana. I'm laying out today, though it's a lot of information, I'm laying out my heart for something. Estoy poniendo mi corazón en toda la información que estoy dando este día. I'm laying out a vision for September that I'm asking you to embrace. Estoy esperando que ustedes puedan tomar en consideración la visión que tengo para de aquí a septiembre. And I believe you will need to have a few meetings and talk and to pray. Tienen que reunirse, hablar y orar. And I want you to have a good theological foundation. Y quiero que tengan una fundación teológica. I believe the gift I have to offer as a pastor is a teaching gift. Siento que el don de Dios que Dios le ha dado a él es de enseñar. And I want to be able to teach you at least poquito. Por lo menos les quiero enseñar un poquito. So I will cover a lot of territory today. So vamos a cubrir mucho territorio este día. And you won't remember it all when you leave. Y no se va a acordar de todo cuando nos vayamos. A couple thoughts that I want to share with you. Varios pensamientos quiero compartir con ustedes. And hopefully, do we have it up there? Input 2. There we go. So that'll help you. It's all in Spanish. Todo está en español en la pizarra, en el proyector. You can read. We need never to be discouraged. We know what God has called us to do, and we are concerned only to make Him proud of us. No debemos estar desanimados. Sabemos nosotros a lo que Dios nos ha llamado a hacer y estamos ocupados solamente en hacerlo orgulloso de nosotros. And I say that because I don't believe we should try to be like we have been before. Y lo digo porque tenemos que tratar a no ser como hemos sido en el pasado. We just need to be clear about what God calls us to do. Tenemos que estar claros a lo que Dios nos ha llamado a hacer. I have been encouraged for the last 2 months He estado motivado por los últimos 2 meses in 3 ways. en 3 maneras. One is I have experienced healthier fellowship with most of you. He experimentado un compañerismo saludable entre muchos de ustedes. I believe we're starting to work together, Creo que estamos empezando a trabajar juntos and I'm enjoying that. y estoy disfrutando eso mucho. I'm also enjoying the fact that new people are coming. Estoy disfrutando también el hecho que muchas personas nuevas están viniendo a la iglesia. And I'm most excited about the possibility of an Awana outreach in September. Estoy más emocionado que en septiembre se va a abrir el Awana en septiembre. If we all work together on making that an effective outreach for our community, Si trabajamos juntos en hacer Awana un proyecto para la comunidad, I believe God will bless us, Dios nos va a bendecir, not only by attracting people to our church, no solo por atraer nuevas personas a la iglesia, but He'll bless us in our cooperation, our fellowship, our oneness, and doing something together. nos va a bendecir Dios en que trabajamos juntos como 3 iglesias en una iglesia. So we never need to be discouraged. And then you can go ahead and just read that quote there, Mary. Mi evaluación de cómo estamos. No debemos de estar desanimados. Sabemos nosotros lo que Dios nos ha llamado a hacer y estamos ocupados solamente en hacerlo orgulloso de nosotros. Yo les quiero recordar que nuestra unidad como iglesia, con las 3 congregaciones, no está expresada claramente en ningún otro lado, aparte de cuando ministramos juntos. When you consider that Jesus Christ was one with His Father, and He prayed that we would be one with each other, Cuando considera que Jesucristo con su Padre son uno, y cuando nosotros oramos
con el Padre. Somos uno también. They were no more united or at one than when they did ministry together. Nunca han sido más juntos como cuando ministraban juntos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit created the world. Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo crearon el mundo And they saved us from our sins. y nos salvaron de nuestros pecados. They made us a new creation. Nos hicieron una nueva creación. We are now called saints Hoy somos llamados santos because of what they have done for us. por lo que ellos hicieron por nosotros. Jesus came into this world to do the will of his Father, Jesucristo vino a hacer la voluntad de su Padre and we are one with Jesus when we do their work. y nosotros somos uno con Jesucristo cuando hacemos su palabra. So we are challenged, therefore, to actually do ministry together. Nos enfoca a trabajar juntos y hacer su ministerio juntos. Not just see each other, No solo vernos unos a not los just otros, eat together, no solo comer juntos, not just play games together, no solo jugar, have barbecues together, hacer barbecues allá afuera, do work around the church together, trabajar en la iglesia but to do ministry together. para ministrar juntos. So right now, the most significant ministry we have before us is Awanas. Ahorita el ministerio más grande que tenemos enfrente de nosotros va a ser Awana. I want to talk about what we need to prioritize as a whole church. Quiero hablar qué vamos a priorizar en nuestra iglesia, como iglesia. So what does Jesus tell us we need to prioritize? ¿Qué nos dice Jesús que tenemos que tener como prioridad? Okay, there, I'll try to keep up with you on the PowerPoint, eh? 4 fundamental truths we need to know about God's Word. 4 verdades fundamentales que necesitamos saber de la palabra de Dios. Number 1, God's Word is spiritual bread we need to live. Número 1, la palabra de Dios es pan espiritual que todos necesitamos para vivir. I want you to turn to Matthew 4 with me. Busquemos Mateo 4, versículo 4. Mateo 4, versículo 4. Jesus' first test from God, La from the primera devil, actually, tentación de Jesús de parte del diablo. was standing up to the tempter. Enfrentándose ante el tentador. So in verse 3 of Matthew, En el versículo 3 de Mateo, the tempter says to Jesus, el tentador le dice a Jesús, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. But he answered and said, "Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God." Pero él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. I think we all accept this as truth, Todos aceptamos esto como verdad, but I question the degree to which we actually learn to live on God's word and understand it. pero cuestiono cómo nosotros vivimos y entendemos la palabra de Dios. The next temptation of the devil actually quoted Scripture. The devil quoted Scripture to mislead Jesus. El diablo usó la palabra de Dios para tentar a Jesucristo. And Jesus not only knew God's word, but he understood the heart of God behind the word. Y Jesús no solo sabía la palabra, pero entendía la palabra de Dios y cómo usarla para su vida. And I believe that one of our goals as a church absolutely needs to be taking everybody who visits our church or is a part of our church and get them really well grounded in God's word. You can put that in your own words. Okay. Right? Una meta que tenemos que usar como iglesia es toda persona que es miembro de la iglesia o visita la iglesia, que le podamos enseñar bien la palabra y estén bien fundamentados en la palabra de Dios.
The Bible says that we're actually in a battle. You could probably read right from here if you want to, in Okay. 2 Corinthians. Segunda de Corintios nos dice que sí estamos en una batalla. Okay. Es Segunda de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 5. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5 lo tenemos en el proyector. Nos dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. In a very real sense, we're in a battle for our minds. En un sentido estamos en una batalla por nuestros pensamientos o mente. And that battle needs to be won in our understanding of God's revealed will. Y esta batalla tiene que ser ganada en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. So the Bible also teaches that God's word is the source of life we need to order in order to produce fruit for God. La palabra de Dios es la fuente de vida que necesitamos para poder producir fruto para Dios. Turn to Luke chapter 8, verse 4. Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas 8, versículo 4. This is the parable of the sower and the seed. Esta es la parábola del sembrador. The picture is that the sower goes out and sows seed, and the seed falls on different kinds of soil. La imagen es que el sembrador siembra semillas en diferentes tierras, tipos de tierra. And depending on what kind of soil your heart is, Y depende en qué tipo de tierra está tu corazón, the word of God will grow and bear fruit. la palabra de Dios va a crecer y dar fruto. So if we go to verse 11, Si vamos al versículo 11, do I have it? Got part of it. Reading in verse 11, you're in the versículo passage? 11 nos dice, Yeah. la semilla es la palabra de Dios, mas la que en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. Beginning in verse 12, you can see that the devil actually comes away and takes the word from some people's hearts, so they cannot believe and be saved. En el versículo 12 nos dice, I'm going to read it straight off the Bible. Sure. El versículo 12 nos dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verse 13 indicates that some people even have the word of God take a firm root, and they believe for a while, but when they're tempted, they fall away. El versículo 13 dice que los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Some people get distracted in verse 14 by worries, riches, and pleasures. Versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. But verse 15 states that the seed in good soil are those who hear the word in an honest and good heart, hold it fast, and they bear fruit with perseverance. El número 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Palabra de Dios. So to be simple about it, Para ser simples, our responsibility as a church
is to bear fruit by learning God's word. Nuestra responsabilidad como iglesia es dar fruto por medio de escuchar la palabra. I don't think there's anything else we can do as a church that will grow the church. No hay nada más que podemos hacer como iglesia para que la iglesia crezca, más que enseñar la palabra. We need to set a priority of learning God's word. Tenemos que poner una prioridad en aprender la palabra de Dios. I think for some people that means learning to discipline ourselves Para algunos de nosotros tenemos que aprender a disciplinarnos and nosotros understanding it. mismos y entender. I don't believe it happens just by listening to preaching. No solo sucede en escuchar una predicación. In all my years as a preacher, En todos mis años de predicador, I'm not too sure that my preaching has changed lives. no estoy muy seguro si mis prédicas han cambiado vidas. Some people know that during the week I actually have devotions. Algunos saben de que durante la semana tengo devocionales. I have a discipline of surrendering to God's word in my weekly studies. Tengo una disciplina de entregarme a mí mismo al estudio de Dios. And I believe those who have learned from my habits have grown spiritually. Y algunos que han aprendido de mis hábitos han crecido espiritualmente. So in a real way, sometimes our Sunday morning worship services are the least effective things we do as a church. So, de una manera, las predicaciones de los domingos o los servicios de los domingos es una de las cosas que menos impactan la espiritualidad de los hermanos. We love worship, Que nos gusta mucho la alabanza, we love music, nos gusta mucho la música, we love listening, nos gusta escuchar, we like good teaching. nos gusta buena enseñanza. But the big question is, what kind of a church are we after we leave the church on Sunday La to the reali- following Sunday morning? La realidad o la gran pregunta es ¿qué tipo de iglesia somos cuando nos vamos el domingo en la tarde, entre ese domingo en la tarde y el próximo domingo en la mañana? I think sowing the seed involves a little bit more than services. Siento que hacer una siembra es más que los servicios que podemos dar. Number 3, Número 3. Okay. You go first. you can read it. La palabra de Dios es la única fuente de verdad confiable de la cual nosotros podemos confiar para el crecimiento espiritual y transformación. 2 verses. Juan 8, 31 al 32, que nos dice: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. My first Bible, I had a leather cover put on it. Mi primera Biblia tenía un forro de cuero, And I inscribed these words in the leather. y en el cuero le puse estas palabras: You will know the truth, and the truth will make you free. y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. I believe that because it happened to me. Creo eso porque me ha pasado eso. I was in search for the meaning of life through my teenage years. Estaba en la búsqueda de lo que significaba la vida en mis años de teenager, de juventud. Yeah. I studied transcendental meditation because the Beatles did. Estudié trascendencia, what is it? Meditation? Meditación transcendencial en mi juventud porque los Beatles hacían eso. I talked to a lot of Mormons, Hablé con muchos mormones, but when I read the Gospel of John, pero cuando leí el Evangelio de Juan, I knew I had never read anything that anybody had written that was as meaningful. me di cuenta que en todo lo que había escuchado nada significaba tanto como lo que significaba el Evangelio de Juan. I didn't understand Jesus well, No entendía a Jesucristo muy bien, but I knew he knew better than me. pero sabía que Él sabía más que yo. And over the years, I've continued to love learning from him.
Y sobre los años, a través de los años he aprendido y me ha gustado aprender más de Él. In John 17, Jesus says this, En Juan 17, versículo 17, Jesucristo dice esto: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. the word sanctify can mean transform. La palabra santificar significa transformar. He says, our lives are changed by truth. Dice que nuestras vidas han cambiado y cambiado por verdad. And God's word is truth. Y la palabra de Dios es verdad. Now there's many other verses in your notes for you to read, Hay muchos versículos más en sus notas para que puedan leer, but I want you to know that I believe that our first and most important goal in the church is to teach God's word. pero quiero que sepan que la prioridad y la meta principal que tenemos es enseñar la palabra de Dios. And if we were to have a vision for the entire church, Filipino, English, Spanish speaking, Y si queremos tener una visión para las tres iglesias, o la una iglesia de filipinos en español y en inglés, number one would be respecting and learning God's word. número uno sería respetando y aprendiendo la palabra de Dios. Can you all read this together? Everybody, you have it written ¿Podemos down leer or you todos can read it on juntos? here. Yeah, read it slowly. Okay. It's a theological deduction from the verses. Sí, se titula Conclusiones acerca de la palabra de Dios. Empecemos. Dios se manifiesta a sí mismo en una manera supernatural por medio de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Su palabra es la fuente de transformación de nuestros corazones y su palabra produce el ser semejantes a Cristo en nuestras vidas para que verdaderamente sirvamos y honremos a Dios a través de nuestras vidas. Nosotros necesitamos la palabra de Dios para crecer y madurar, así como un bebé necesita leche. Así como nosotros no vemos cómo la leche hace que un bebé crezca, así también no podemos ver cómo la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Pero vuestro crecimiento espiritual es el producto de cómo somos alimentados de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa para transformar nuestros pensamientos y acciones, aun cuando no tenemos el poder para transformarnos a nosotros mismos. Si nosotros como iglesia reconocemos el poder que trabaja en la vida producida por la palabra de Dios, entonces nosotros como iglesia pondremos en prioridad el aprender la palabra de Dios para que Dios pueda, por medio de su palabra, crecer nuestra iglesia. I'm praying for a pastor who can partner with me who speaks Spanish. Estoy orando por un pastor que pueda compartir con él a nuestra iglesia. But whoever he is and whenever he comes, Pero quien sea que sea y cuando él venga, it doesn't matter no importa, because we have God's word. porque tenemos la palabra de Dios. And if we commit ourselves to it, then God will bless us. Y si nos entregamos nosotros a la palabra de Dios, Él nos va a bendecir. I didn't feel that way 3 weeks ago. No me sentí así hace 3 semanas. I believed unless we found a pastor, we would have no direction. Pensé que si no encontrábamos un pastor, no íbamos a tener una dirección. I felt for you that you would be sheep without a shepherd. Sentí por ustedes porque iban a ser ovejas sin pastor. But then I realized that we have a shepherd. Pero me di cuenta que sí tenemos un pastor. I am a shepherd. Yo soy un pastor. I need to open my mouth a little Tengo que abrir la boca un poco and promote what I believe we need to do. y promover lo que yo pienso que tenemos que hacer. I really believe that all of you who stayed Siento que todos ustedes que se quedaron on our first service on May 18th en nuestro primer servicio el 18 de mayo are people who have stayed because you know God's word taught that this is good. Siento que se han quedado porque ustedes sí saben lo que es la palabra de Dios y esta visión es buena para ustedes.
So I'm proud of you already, So, estoy orgulloso de ustedes and I hope that this might be an effective way for me to start talking more. y siento que esta sería una buena manera efectiva para poder hablar con ustedes más. There are many other things I would like to talk about. Hay muchas otras cosas que quisiera hablar. How we form a congregational form of government. Cómo formamos una congregación y lo que gobierna la congregación, Where pastoral leaders will work together. donde líderes pastorales trabajen juntos, Where pastoral leaders will have accountability to the members. donde líderes pastorales entregan cuentas de sí mismos a la congregación, Where there will be unity and shared ministry between the different congregations. donde habrá unidad y ministerios compartidos dentro de las congregaciones. And there are much teachings in the New Testament that give us direction. Y hay muchas escrituras en el Nuevo Testamento que nos darían esa dirección. I hope I can learn to teach more of that to you. Espero que yo pueda aprender más y enseñarles más a ustedes. The fourth thing I want to talk about, the fourth point, is the ministry of the Holy Spirit. El cuarto punto es el ministerio del Espíritu Santo. A lot of people treat the Holy Spirit as though we need to ask Him to come to us. Muchos tratamos al Espíritu Santo como que hay necesidad de que Él venga a nosotros. The Bible teaches that when you believe in Jesus, the Holy Spirit is in you. La palabra dice que cuando tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo ya está en ti. So the fourth point this morning is, El go cuarto ahead. punto es, el Espíritu Santo vive en nosotros con el propósito primordial de ayudarnos a entender la verdad en la palabra de Dios. The Holy Spirit does many things, El Espíritu Santo hace muchas cosas, but the most important thing He does is help us understand truth. pero el Espíritu de Dios hace muchas cosas, pero lo más importante es que nos enseña a discernir la verdad. Turn with me to John 14, verse 26. Vamos a Juan, capítulo 14, versículo 26. Juan, capítulo 14, versículo 16. 26, I'm so sorry. Okay. Dice la palabra. Sure. Okay. Mas el Consolador o el Revelador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. The word translated counselor La palabra traduce consolador, is the Greek word paraklete. es la palabra griega para aquí. Sounds good. Sound good enough. Paraclete. Para means alongside, Para means a la par, shoulder to shoulder. de hombro a hombro. Cleat Cleat. comes from the word called. Called. He's called. Clip es de la palabra llamado. He's called alongside us, Es llamado junto a nosotros, shoulder to shoulder, hombro a hombro, like a friend. como amigo. Translators have translated it. Ah, Maybe He's holding us. traductor no, los traducen, tal vez Él nos está deteniendo, Maybe He's counseling us, speaking tal into our vez ear. nos está aconsejando, hablándonos al oído, Maybe He's comforting us tal vez because nos we're está crying. consolando porque estamos So they say llorando. comforter, they would say counselor. De confortador, consolador, But because of the other words in this verse, pero por las otras palabras en este versículo, I consider Him a revealer of truth. lo considero un revelador de verdad. It says the Father will send Him, Dice, el Padre lo enviará, He will teach you all Él, things. Él te enseñará todas cosas. How many of you understand the Holy Spirit to be a teacher? ¿Cuántos de ustedes saben de A few. que el Espíritu Santo es un maestro? Yeah, He is a teacher. Él es un maestro. What was Jesus' primary ministry to us for the 3 years He was here? En los 3 años que anduvo Jesucristo aquí en el mundo, ¿cuál era su ministro principal? Teacher. Maestro. He taught everybody. Le enseñó a todos.
The Holy Spirit is given to us to help us understand truth. El Espíritu Santo nos es dado para poder entender And to bring- la verdad. Verse 26 says, and to bring to your remembrance all that I said to you. The end of the verse. El versículo 26 nos dice, en Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. John 16, Juan 16, verse 13 through 15. del 13 al 15, nos dice, Juan 16, del 13 al 15, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todos los que tienen el Padre, mío es. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. So when we walk in the Spirit, Cuando caminamos en el Espíritu, we sit studying God's Word. nos sentamos estudiando la palabra de Dios. The Spirit is present with us to help us understand. El Espíritu está presente con nosotros para ayudarnos a entender. The Spirit does do other things. El Espíritu sí hace otras cosas. He baptizes us into the body of Christ. Nos bautiza al cuerpo de Dios, de Cristo, perdón. He gives us gifts to serve the body of Christ. Nos da dones para poder servir el cuerpo de Cristo. He intercedes to God on our behalf, Intercede por nosotros a Dios. but his primary role Pero su propósito primordial is helping us understand God's Word. es ayudarnos a entender la verdad en la palabra de Dios. Can you read first? I didn't put it on the thing. 1 Corinthians chapter 2, verse 11. 1 Corinthians 2, verse 11. Dice, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. 11 to 13 or just 11? 11 to 13. Ok. Dice la palabra, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Okay. Oh, did I cut it off? I might have. Yeah, I don't know if you want me to read it again. This is a great passage because it accentuates the fact that we can't understand God without the Spirit's help. Esto es bueno porque no podemos entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. That people can't come to Jesus without the Spirit's help. Que las personas no pueden venir a Jesucristo sin la ayuda del Espíritu. And therefore God gives us the Holy Spirit that we might understand Him. Y por eso Dios nos da el Espíritu Santo para que lo podamos entender a Dios. So I'm going to give you a theological summary of the ministry of the Holy Spirit Así que les voy a dar una that I'd like you to read again conclusión with Master Ray. acerca del propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. No ha sido fácil, hermanos. Okay. Lo tienen en la hoja, conclusiones acerca del propósito del Espíritu Santo en nuestra vida. Read slower though. Ok, voy a leer más Fast, despacio. yeah, Ok, I'm sorry. Una vez que somos cristianos, no necesitamos invitar al Espíritu Santo a nuestras vidas, porque Él ya está presente dentro de nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros caminamos en el Espíritu cuando venimos a la palabra de Dios y aprendemos de Jesucristo. El Espíritu Santo es un miembro de la deidad que nos ayuda a aprender de Jesucristo, quien es el que revela la verdad.
Él está siempre con nosotros y nosotros abrazamos nuestra relación con Él cuando nosotros ponemos nuestra mente en la enseñanza de la palabra de Dios. A través de nuestro entendimiento de la voluntad de Dios, estaremos equipados para servir mejor a Dios y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestará a través de nosotros en el servicio. Nosotros tenemos que tener cuidado de las cosas que decimos y las alabanzas que cantamos, en no pedir que el Espíritu Santo venga hacia nosotros, porque Él ya está en nosotros. Lo que necesitamos enfatizar es que como Él está en nosotros, nosotros venimos a Él cuando nos comprometemos en aprender de la palabra de Dios. What I want you to see is that the Bible gives us a very, very strong reason to prioritize our understanding of God's Word. Lo que quiero que vean es que la Biblia nos da una enseñanza cómo dar prioridad a nuestra enseñanza. Revelancia del Espíritu. Okay. Porque la palabra de Dios es un regalo de Dios hacia nosotros para transformar nuestras vidas. Y porque el Espíritu Santo no es dado para ayudarnos a entender la palabra de Dios, la prioridad más importante de Valley Park Church debe ser ayudar a cada miembro a convertirse en un aprendiz, discípulo de la palabra de Dios. Lo que necesitamos hacer para crecer una iglesia saludable es, aunque algunas cosas que hacemos en la iglesia puede que tengan un propósito, no todo lo que hacemos es productivo en ayudar a nuestros miembros a crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. For years, people have known that small groups are healthy for discipleship. Por muchos años se ha conocido que grupos pequeños son buenos para discipulado. Your personal discipline in Bible study is important. Tu disciplina personal en los estudios bíblicos es importante. But sometimes churches can be more social than they are committed to learning from God. Pero muchas veces muchas iglesias son más social, un grupo social que se enfocan más en lo social que en el aprendizaje de la palabra de Dios. Valley Park has a tradition of potluck dinners. Valley Park tiene una tradición de hacer Potluck, everybody brings something. de traje, como dicen, yo traigo esto, yo traigo hambre, otros traen comida. From our older generation, we get a lot of Jell-O salads. De nuestros miembros más ancianos, nos traen gelatinas, ensaladas de gelatina, mucho. You might have seen a few Jell-O salads at the barbecues. Tal vez han visto ensaladas de gelatina allá afuera en los Our barbecues ladies over 80 love Jell-O. Las señoras arriba de 80 años les gusta la gelatina. We've also had a Christmas dinner habit for 30 years. Por 30 años hemos tenido el hábito de tener una cena de Navidad. My love of God's Word has always made me wonder if that was the most productive things we do. Mi amor a la palabra de Dios me ha hecho preguntarme si eso es lo más productivo que nosotros tenemos que ofrecer. Those things are necessary for fellowship, Esas cosas son necesarias para el compañerismo, but we should never neglect our priority pero nunca debemos olvidar nuestra prioridad to train people in understanding of God's Word. de entrenar a personas a entender la palabra de Dios. Because then we bring people to God's Word, the Word of life. Porque después traemos a las personas a la palabra de Dios y la palabra de vida. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. El hombre no vive del pan solamente, sino de toda palabra que sale de Dios. Necesitamos un plan para crecer verdaderos discípulos que nos ayude a asegurarnos de no descuidar el ministerio de la palabra de Dios. I would suggest everything we do should be examined. Siento que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser examinado.
And everything should be we should be able to adjust anything in order to add a commitment to God's Word. Y todo lo que hacemos tendríamos que estar dispuestos a añadir y quitar para estar siempre en la palabra de Dios. And I don't think preaching is the primary emphasis. Y el enfoque principal no es solo la prédica. As much as I love to preach, Por mucho que me gusta predicar, as much as I've been encouraged by preaching, por mucho que me ha emocionado predicar, I've needed help to develop habits he necesitado ayuda en hábitos that I regularly practice que regularmente practico in order to grow in my understanding. a manera de crecer en mi entendimiento. I have 25 years of post-high school education. Tengo 25 años de educación arriba de bachillerato. I'm sorry, Superior. God. I've been to 3 colleges and now seminary, He ido a 3 universidades y hoy seminarios, but everything I prioritize in preaching pero toda la prioridad ha sido en predicación. is what I've learned in my personal devotions. Es lo que he aprendido en mi devoción personal. You don't need education, No necesitas educación, you need God's Word. no necesitas estudio, necesitas la palabra de Dios. Podemos estar seguros que si priorizamos la palabra de Dios, Dios nos bendice con fruto. The parable of the sower and the seed informs us that God's Word will be productive. La parábola del sembrador y la semilla nos informa que su palabra produce fruto y no nosotros mismos. Simplemente necesitamos sembrar la semilla. So I want to give you a vision Les quiero dar una visión and invite you to commit yourself y los invito a que se entreguen a esta visión, to doing something new. a hacer algo nuevo. You don't need to decide today, No tienes que decidir ahora, but you need to pray pero necesitas orar and decide over the month of August whether you want to be part of this effort. y decidir sobre el mes de agosto si quieres ser parte de esta visión. Que todo miembro y amigo de Valley Park abracemos un compromiso para identificarnos como una iglesia que pone en primera prioridad el saber la palabra de Dios. I would love people to come to Valley Park Me gustaría que personas nuevas vengan a Valley Park and open a bulletin y abran un boletín and see more than worship services. y miren más de servicios de alabanza. That we would be advertising multiple small groups Que podamos en el boletín anunciar servicios, multiple small groups, Yeah, multiple. a muchos estudios bíblicos en Wednesday night. grupos pequeños, los miércoles en la noche, Friday night, los viernes en la noche, Saturday morning, sábados en la mañana, Saturday evening, sábado en la tarde, Sunday night. Sunday night. Because all 3 Domingo en la noche. churches, Porque las 3 iglesias you'll only be one. solo vamos a hacer uno. Yeah, I wasn't telling you to lead them all. Okay. I know you're thinking, the Ray's going to be leading Wednesdays, Fridays, Saturdays, Sundays, No. but that we all participate in it, in Pero small groups. lo que queremos es que todos participemos en todos esos grupos pequeños de estudio bíblico. I found a discipleship program that I think will work. He encontrado un programa de discipulado que creo que va a funcionar. Que todo miembro y amigo de Valley Park que tenga los medios se comprometa a involucrarse en el currículo de Master Life para el crecimiento espiritual comenzando en el mes de septiembre. I have it attached to your 2-page Master Life. Master Life, es un programa, ¿verdad?, de crecimiento, de discipulado, como les dije. Está en el boletín que ustedes tienen. 4 volumes, 4 volúmenes, 6 lessons in each volume, 6 lecciones en cada sección, 24 weeks, 24 semanas,
Let's try it and see what happens. Hay que probar y miremos qué pasa. I got this off the internet, Esto lo encontré en el internet, couldn't find it in Spanish, no lo encontré en español, but by next weekend, it'll be on the book table, the Spanish translation and the English. pero para el otro fin de semana va a estar en la traducción en It's in español Spanish, y en yeah? inglés. It's in Spanish. So this gives you an idea. Esto te da una idea. The disciples' cross La cruz del discipulado will develop deeper relationship with Christ as you practice the 6 biblical disciplines. 6 biblical disciplines te for growing. enseña al crecimiento en Cristo en seis disciplinas. The second book El segundo libro, is developing our Christ-likeness and character. a la personalidad del discipulado, desarrollando nuestra semejanza a Cristo en el carácter. The third book is the disciples' victory. El tercero es la victoria del discípulo, experimentando las victorias sobre el mundo, la carne, el diablo en batalla espiritual. The fourth book is the disciples' mission. El cuarto es la misión del discípulo, identificando tu estado de crecimiento y tu parte en el ministerio. I'm going to encourage the English congregation Voy a motivar a la congregación en inglés to participate. que participe, And in 2 weeks, I will go speak to the Filipino congregation. y en 2 semanas voy a hablar con la congregación filipina. I believe if we do this and prioritize this, Yo creo que si hacemos esto y lo ponemos como prioridad, God will bless us. Dios nos va a bendecir. And I was excited to see how God blessed this church I visited in Alhambra. Y estoy emocionado por una iglesia que visité en Alhambra. Chinese, Spanish, and English. Eran chinos, habla español y inglés. Yeah. The third commitment that I ask you to do. El tercer, Oh, there, I didn't put that up, did I? yeah. Looks nice. ya. It looks nice. Nice graphic. La tercera cosa que quisiera que hagamos. Oh, I'm sorry. That's all right. La visión de Pastor Kevin para Valley Park. La tercera, que todo miembro y amigo de Valley Park que tiene los medios comprometerse a trabajar en el programa de Awana, comenzando desde el mes de septiembre, que es el mejor entrenamiento de la palabra de Dios disponible para la niñez de la comunidad. It's amazing that some of you have been a part of Awanas for years. Es increíble que muchos de ustedes ya han sido parte de Awana por muchos años. It's a commitment to children learning God's Word. Es una entrega a los niños en aprender la palabra de Dios. I think you've done a better job with Awana than I have with my English-speaking church. Siento que han hecho un mejor trabajo en Awana que lo he hecho yo en mi congregación de inglés. And I'm motivated by Awanas Y estoy motivado por Awana, to do more with all of us who are adults. que haga mucho más para nosotros que somos adultos. I don't believe we should be serving the pastor. No creo que tendrían que estar sirviéndole a un pastor. We should be serving God's Word. Tenemos que servirle a la palabra de Dios. God's Word is effective in changing people. La palabra de Dios es efectiva en cambiar vidas. When we are off track, God's Word keeps us on track. Cuando no estamos en el camino, la palabra de Dios nos pone en el camino. And in a time where we're trying to build a healthier church, Y en un tiempo cuando queremos construir una iglesia más saludable, God's Word gives us hope la palabra de Dios nos da esperanza, because He can do what we can't. porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos. No matter how long it takes for us to find pastoral leadership, No importa cuánto nos tardemos en encontrar un pastor o liderazgo pastoral, our prioritization of God's Word nuestra prioridad de la palabra de Dios, with the help of the Holy Spirit con la ayuda del Espíritu Santo, will make us healthy and strong. nos va a hacer saludables y fuertes. I like this verse. Okay. Hebreos 5, 13 al 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia,